En el video pasado, entonces les expliqué por qué las evaluaciones de neurología, que era una parte del ramo Medicina Interna 2, ya saben cómo se llama, qué código tiene, MED 1018, no podían ser entonces exámenes. Y como no podían ser exámenes, no podían ser reprobatorios, que es una categoría propia de los exámenes, no de las pruebas parciales. No hay pruebas parciales reprobatorias en la Universidad Diego Portales. Pero aún así, la Facultad de Medicina estimaba que esas evaluaciones eran exámenes y por tanto yo, si bien obtuve una buena nota, creo que como un 6, un 5,8, no me acuerdo, en el práctico, obtuve un 3,9 en el teórico y consideraron que debía rendir un examen de segunda oportunidad por neurología para que no fuera reprobado el ramo. Y este se consignó a realizar el día martes 28 de abril. Como mencioné también en el video pasado, yo ese día estaba súper enfermo y tenía un justificativo médico que abarcaba los días 28 de abril. Lo presenté el 29 de abril. ¿Qué pasó? Este justificativo médico fue rechazado porque yo si bien presenté el justificativo médico, no adjunté copia de la boleta de pago de la atención médica. Yo me atendí en un consultorio, debo haber tomado la boleta, haberla arrugado y haberla botado ahí mismo. No tenía idea que había que adjuntar la boleta. Y esto... petición de boleta se hacía en virtud de que el reglamento vigente de 2015 definía que uno debía acreditar la causa de la inasistencia siguiendo un protocolo de justificación disponible en la web. El protocolo de partida no estaba en la web. Entonces ya aquí esto era la segunda... Primero tengamos en cuenta de que la evaluación de neurología, independiente si era examen o no, debía tener una revisión en virtud del artículo 23 del reglamento del estudiante de pregrado de la Universidad de Portales, que dice que uno tiene derecho a la corrección. Si uno tiene derecho a la corrección, vale decir a corregir algo, a enmendar algo. Se supone que tiene que saber qué tiene que enmendar. Por tanto, no se entiende una corrección a cabalidad sin acceso a una hoja de respuesta, porque si no, uno no tiene nada que corregir, salvo lo que uno pueda haberse acordado y con los bemoles que uno pueda tener en su memoria. Puede que uno piense que respondió tal cosa, quizás no fue así. Y en este caso, en la evaluación de neurología no hubo corrección alguna, de ningún tipo. Segundo, al momento de justificar, que justifiqué el miércoles 29 de abril, que por lo demás ese día fue una prueba de ABP, que era parte del mismo ramo, aprendizaje basado en problemas, y quizás algunos compañeros se recuerden porque yo durante toda esa prueba estuve tosiendo, porque estaba enfermo, y de hecho fue tanto que llegó una doctora, la doctora Bárbara Valenzuela de Dipreca, que a mí no me tocaba, a mí me tocaba la otra, la profesora Erika, pero la otra llegó y me ofreció, me dijo, tómate un trago, yo no ocupo esa palabra, y me pasó una Coca-Cola Light, porque estaba tosiendo mucho, pues, y imagínense estar rindiendo una prueba con un compadre que está tosiendo, pero yo fui a dar esa prueba el miércoles 29 de abril porque el justificativo mío era hasta el día anterior, y si bien yo seguía enfermo, no tenía cómo faltar ese 29 sin ir de nuevo al médico y no tenía plata. Entonces, porque reitero, yo cuando fui al médico fui al SAPU, que es el que atiende en mi consultorio después de las 5 de la tarde, y me cobraron creo que 8.000 pesos, que es lo que cobran. Yo no tenía más, 8 lucas más, como para ir de nuevo. Pero el punto es que el protocolo dichoso no estaba publicado en la web y creo que había una forma de acceder, pero era el protocolo anterior, porque además este protocolo se fue modificado los primeros días de abril. Estábamos el 28 de abril, creo que fue modificado la primera semana o dentro de la segunda semana de abril para hacer de que los certificados médicos fueran adjuntados con boleta. Y esto se hacía en virtud de una situación que no me era aplicable, porque yo no tengo ningún familiar ni amigo ni ninguna cuestión que sea médico. Y en medicina pasaba que muchas personas, como eran familiares de médicos, amigos de médicos o con alguna relación con médicos, se conseguían los certificados médicos. Entonces eso fue lo que me explicó de hecho el doctor Cantariño, que era el nuevo secretario de estudio. Porque yo no he hablado sobre esta parte, pero el 2014 los alumnos de medicina, mis compañeros, se tomaron la facultad de medicina. Y digo mis compañeros porque como estaba congelado el primer semestre, no participé tanto en eso. Y se tomaron por diversas demandas. Y después se llegó a un acuerdo, un acuerdo que implicaba una cosa bien importante, grabar los OSCE. Yo tengo el protocolo de acuerdo, después lo voy a revisar porque era una de las materias, pero lo voy a hablar después. Y en virtud de eso, en 2014 prácticamente todas las autoridades cambiaron. La directora de escuela se fue, la secretaria de estudio, que era la profesora encargada del ramo, de unos ramos se fue, siguió siendo profesora encargada del ramo creo, pero después cambió, en 2015 también cambió, etcétera, etcétera. Y así estas nuevas autoridades, dentro de las que
se contaba al doctor René Cantariño Pérez, que era el nuevo secretario de estudio, realizaron estos cambios y lo realizaron en los primeros días de abril. El problema es que, nuevamente, no estaba publicado en la web este protocolo y tampoco mandaron correo. Yo tengo las pantallazos de toda mi bandeja de entrada, son muchas, pero puedo poner después, porque tampoco avisaron de ese cambio. Tampoco dijeron, oiga, ahora hay un cambio, como para yo haber estado alerta ese día que fue el médico y haber guardado la boleta. El problema de esto era que, según lo que decía el artículo 5 del reglamento aplicable al caso, que era el de la facultad, a mí, al tener una justificación rechazada, tenía la inasistencia injustificada y por tanto me consideraron que tenía un 1 en lo que ellos consideraban un examen reprobatorio de segunda oportunidad, por tanto me consideraron reprobado del ramo. A mí me pareció absurdo que me dejaran reprobando de un ramo por una boleta. O sea, no me lo explico, ni hasta el día de hoy me lo explico. Pero entonces ahí empezamos un tema que fue conseguir la copia de la dichosa boleta. Yo hablé con el doctor Cantariño, él me dio tiempo para conseguir esa copia. Yo fui al consultorio, no la pude conseguir por un tema del consultorio, que era una persona que justo se había tomado prenatal o postnatal, no me acuerdo. Entonces me dijo, manda una carta al consejo de escuela. Envié una carta al consejo de escuela y el consejo de escuela emitió la siguiente resolución, que confirmaba mi reprobación del ramo en cuestión. Entonces aquí ya entramos en una nueva etapa, porque yo hasta este momento pensaba que esto era un problema menor y que se iba a solucionar. Pero desde esta resolución yo ya me di cuenta que no, y tomé esta resolución entre comillas, bien entre comillas, como una declaración de guerra. Yo ya había tenido el problema del año 2013, donde el Consejo de Escuela había ratificado una resolución que después fue cambiada. Por lo tanto, yo aquí me salté todos los protocolos, porque no iba a tener otra reunión con la decana para que me tratara tan mal como me trató y para después la decisión fuera revertida. Y uno de mis principales argumentos era referente al mismo protocolo de justificación, porque el protocolo estaba tan mal redactado que decía que los certificados de atención médica debían llevar boletas. Y los certificados de atención médica, cualquier persona que trabaja en la salud sabe que no son lo mismo que un certificado médico. Un certificado médico tiene las veces de ser legalmente incluso una licencia médica, que algo definido legalmente y todo eso. Un certificado de atención implica que uno fue y se atendió solamente. De repente son las mismas boletas de pago del bono de la atención los que funcionan como certificado de atención. Entonces, mi argumento primero fue que yo no había presentado un certificado de atención, sino que había presentado un certificado médico, y como no estaba definido que el certificado médico específicamente debía adjuntar boleta, mi argumento era que este caía en lo que el protocolo hablaba de otros documentos de validez legal. Por tanto, me lo debían aprobar. Pero el argumento más de fondo que yo les daba a la autoridad era que cómo me iban a dejar reprobando por una boleta. Y eso era lo relevante. ¿Cómo íbamos a reprobar un alumno con todo el costo que tiene, casi 4 millones de pesos cuesta un semestre en la universidad, por no presentar una boleta? Si estaba el certificado ahí. La cosa es que llegué hasta donde la vicerrectora de nuevo, ella me citó a una reunión, estábamos en junio, por cierto. Ella llamó al doctor Cantariño, el doctor Cantariño dijo que me conseguía todo el tiempo del mundo para conseguir la boleta, lo que era distinto a lo que él me había dicho, porque él me había dicho que ya se había agotado ese periodo y que como yo había acudido al consejo de escuela, el consejo de escuela había sido claro, pero ahora estaba diciendo otra cosa distinta, y ella dijo otra cosa, que los documentos había que interpretarlos de buena fe, porque yo, una de las cosas que le argumentaba, le decía, bueno, pero es que el protocolo dice que la resolución del secretario de estudios tiene que estar en 48 horas, y resulta que esta resolución yo lo presenté el miércoles 29, y como había entre medio un feriado que era el 1 de mayo y un fin de semana, recién la había sacado el 4 de mayo, que era el lunes. Entonces yo le dije, ahí entre el 29 de abril y el 4 de mayo hay más de 48 horas. Y ella me dijo, no, pero es que se entiende que son horas hábiles porque hay que interpretar los reglamentos de buena fe. Ahí yo le dije, espectacular, pues. Entonces interpretemos de buena fe que el reglamento dice que uno tiene que seguir un protocolo que establece que los certificados de atención y no el certificado médico como en el mío debían adjuntar boletas. Y además el reglamento dice que uno tiene que acreditar la causa de la inasistencia. Y para eso mi justificativo médico era suficiente, porque acreditaba la causa de que yo haya inasistido, que era porque estaba enfermo, que era una cuestión tan evidente que al otro día estuve tosiendo todo el rato en una prueba. Finalmente pude conseguir fotocopia de la boleta, que en un principio el doctor Cantariño tampoco quiso aceptar, porque él quería la original
original, lo que era ya una obstinación por rechazar mi justificación y por reprobarme, que después se vio incluso respaldada por acciones que hizo el doctor Cantariño respecto a que le mintió a la vicerrectora enviándole un informe que tomaba inasistencia a otros ramos, como por ejemplo el ramo de bioética, las tomaba este ramo de medicina interna 2 y decía que yo tenía más de las inasistencias permitidas. Pero todo eso lo vemos en el siguiente, que supongo va a ser un poquito más cortito, puesto que voy a explicar qué es lo que pasó con el doctor Cantariño y cuál fue la resolución que determinó la universidad respecto de mi situación. Nuevamente, muchísimas gracias por ver el video.